Buenos Bueno, días, pero este es un Uchi. programa merenguero de Oye, arriba pero abajo. eso es merengue y merengue. ¿eh? En Ayer, esta época. ayer estuvimos, Ah, Javier y un servidor, en la provincia de Monteplata, Monteplata, sí. específicamente en Sabana Grande de Boyá. Sí, Bueno, me invitaron a dar una charla sobre merengue y lo pasamos de lo más bien. sí, 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 sí. Qué interesante. Ahora todo un éxito en esa Expo Feria de Sí, Monteplata 2019. Es la 11ª versión que sí, hacen. Y óyeme, la cantidad de gente que había ahí y sí, sí, gente sí, sí. interesada en el tema porque se metieron de lleno en la historia del merengue que tú pudiste compartir con ellos. Y con la ventaja de que era con una orquesta de merengue, hay un Con un perico grupito, un ripiado. perico ripiado Sí. de allá de la misma zona que ponía los ejemplos, ¿no? Tocados de esos merengues que tú utilizaste en la charla. Interesante. Sí. Sí, bueno, pues felicitaciones a Monteplata. Eso es Charlie Mariotti, Charlie que el Mariotti, senador sí, que se inventó sí, esas ferias, esa cosa, y realmente ha tenido mucho éxito con esa actividad. Eh, una triste noticia, falleció ayer Cuso Cuevas, bajista, un músico popular de mucha calidad, uno de los mejores bajistas, sobre todo en el merengue y en el son. Él estuvo en la orquesta que fundaron cuando se dividieron de Johnny Ventura, Anthony Ríos y Luisito Martí, ambos fallecidos hoy. El sonido original, pero ya él era un músico veterano cuando eso, había participado en varias orquestas y particularmente en el son, que fue en lo que más se destacó. Él estuvo con el grupo Maniel, con el grupo Bonje, creo que también estuvo con el grupo Doble Seis, y además era orquestador, es decir, él hacía arreglos musicales. Y era una persona muy alegre, además. Murió sorpresivamente ayer, se ha dicho hasta ahora que de un infarto. Una pérdida para la música popular dominicana. Cuso Cuevas, que además era muy buena persona. Así que lo lamentamos mucho. Hoy vamos a tener en nuestro espacio estelar a Bernardo Castellanos, técnico, experto en temas de energía eléctrica, con quien hablaremos sobre Punta Catalina. Él escribe muchos artículos sobre el tema, muy bien fundamentados, ¿verdad? Porque conoce el tema. Y el comentario que traemos es sobre un artículo que publica hoy el expresidente Leonel Fernández acerca del fracaso del país en las pruebas PISA de educación. Bueno, ustedes recordarán, ¿verdad?, que él mismo propuso la ley de educación estableciendo como una inversión mínima del Estado el 4% del Producto Interno Bruto en el presupuesto de educación, y que nunca cumplió esa ley. Que se aprobó en el 97. En el 97. Y él, bueno, concluyó ese periodo, estuvo hasta el 2000, no se aplicó lo que estaba contenido en la ley, Ajá. vuelve en el 2004. Es decir, se aprobó al año del ser presidente. Al año del ser presidente, y los 3 siguientes no le bastaron ni para comenzar, no, ¿verdad? entonces volvió en el 2004 como presidente hasta el año 2012 y 8 años tampoco fueron suficientes para él cumplir con la ley. Para resumirlo y dar una idea objetiva del asunto, cuando él inicia su primer gobierno, propone esa ley de educación, ¿verdad? Sí. Al año ya está aprobada. Y entonces de ahí en adelante él gobierna 3 años de ese mismo periodo y 8 más. Es decir, de 12 años que ha gobernado en 3 periodos, en el primero propuso esa ley, fue aprobada y no la aplicó nunca. Nunca. Entonces, recuerden que cuando
el país entero, la sociedad dominicana reclamaba el 4% para la educación en cumplimiento de la ley que él sometió y que nunca respetó, él entonces salió con una teoría que decía que el problema no era de dinero. Ahora que con la inversión hemos retrocedido en la prueba PISA, entonces una ocasión para él querer decir que tenía razón. No la tiene, evidentemente, pero vamos a ver qué es lo que él plantea. Señala, ¿verdad?, el estrepitoso fracaso de estas pruebas PISA, que en eso sí tiene razón. Alega que cuando él era presidente, la inversión en educación venía creciendo, dice él que de manera gradual, y señala que en el 2004 el presupuesto era de un 1,5% del Producto Interno Bruto y que para el 2012 era de un 2,8% del Producto Interno Bruto. Entonces, dice que a pesar de que en el país se habían presentado varios planes decenales de educación, la solicitud del 4% del Producto Interno Bruto, dice él, no dispuso de un plan estratégico claro de hacia dónde se encauzaría la educación en la República Dominicana. Él habla como si le estuviera hablando o a croatas o a esquimales, es decir, como si no conociéramos todo el proceso que pasó aquí. Entonces dice él que la solicitud del 4% no dispuso de un plan estratégico claro de hacia dónde se causaría la educación. Es decir, que él está pidiendo a los que reclamaban el 4% que también organizaran la educación y que implementaran los planes. Claro. Es decir, sería abrirle la puerta de educación al pueblo que reclamaba ese derecho para que el pueblo fuera a implementar los planes, ¿verdad? Sí. Fíjate lo que él dice, oigan, la solicitud del 4% no dispuso de un plan estratégico, que lo pedían, el 4% eran lo que tenían que implementar. Entonces, ahora, Danilo Medina sí implementó el 4% y los resultados muestran que fracasó. Sí, Danilo hizo la inversión y fracasó. Ahora, Leonel Fernández no hizo la inversión y fracasó. ¿Verdad? La inversión que se ha hecho no ha sido bien manejada. No obstante, no se puede decir que no hay nada. El mismo Leonel Fernández lo reconoce en su artículo de hoy en el Listín Diario. Dice, por ejemplo, habla de el almuerzo, la tanda extendida y la cantidad de aulas que se construyeron. Esas aulas había que construirlas. Por eso, cuando se estaban construyendo, que algunos sectores comenzaron a criticar que construyeran aulas, nosotros dijimos, eso es necesario. Es imprescindible construir las aulas. Por ahí era que había que comenzar. Bueno, las aulas, mal que bien, están ahí. Algunas construcciones mal hechas, otras en lugares inadecuados. Ahora, las aulas están ahí. ¿Verdad? Sí. Eso era imprescindible hacerlo y está hecho. Entonces, él dice que eso, que reconoce que se han construido escuelas, que se amplió el programa de alimentación escolar, la creación de las instancias infantiles, que hace muy bien reconocerlo, es justo, eso funciona bien, y la implementación de la tanda extendida. Y dice algo que hemos señalado aquí 60 veces, ¿verdad? Que esa tanda extendida no ha sido dotada de contenido. Es imperdonable que a esta fecha todavía la tanda extendida no tiene contenido. Para las familias pobres, la tanda extendida es una maravilla por otras cosas, porque los niños comen en la escuela, tienen desayuno, merienda y almuerzo, y eso le quita un peso importante a las finanzas, a la economía de la familia pobre sobre todo. Y además, los niños están en un lugar seguro, en una escuela, mientras sus padres están trabajando. Eso es importante. Ahora, ese tiempo se está desperdiciando.
hasta el día de hoy. Hemos señalado varias veces la incongruencia de que los profesores de arte del Ministerio de Cultura reciben 2 pesos, tienen unos salarios de hambre, y el Estado no le da 4 pesos al Ministerio de Cultura, porque erróneamente considera el gobierno que eso no es importante. Es un crimen. Y no le da el dinero suficiente cuando se malgasta y se tira para arriba tanto dinero en cosas que no se necesitan. En tener, digamos, 36 subdirectores en INESPRE, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que dice el doctor Leonel Fernández en su artículo de hoy que lo que ha estado ausente en este proceso es una política educativa orientada, lo estoy leyendo textualmente, una política educativa orientada hacia la creación de nuevos contenidos curriculares y aplicación de técnicas pedagógicas que conduzcan al desarrollo de competencias cognitivas susceptibles. Bueno, pues lo que señalamos en relación con esto es que ¿quién es el que no le da suficiente presupuesto a cultura para pagarle bien a sus profesores? El Estado. ¿Y quién es que tiene una tanda extendida vacía de contenido? El Estado. ¿Y cómo es que el Estado no incorpora a los profesores de arte que están hoy mal pagados en el Ministerio de Cultura para que pasen a estar bien pagados en el Ministerio de Educación, dándole contenido, llenando los contenidos de la tanda extendida? Son cosas tan visibles que se caen de la mano, que son cosas que para verlas no hay que ser ningún genio, simplemente sentido común. No es que eso vaya a resolver todo el contenido, pero por lo menos debería haber un programa en el mismo Ministerio de Cultura con fondos de educación para ir capacitando más profesores, para llenar las escuelas de contenido en artes, lo mismo que en deportes, en danza, en canto, en música, en artes plásticas, en teatro, con profesores bien pagados, que hoy tienen sueldos de hambre en cultura. Entonces, el doctor Leonel Fernández tiene razón en el planteamiento que hace, pero él ni hizo la inversión ni hizo la planificación. Sí. Él no invirtió y no hizo lo que él está diciendo que hay que hacer. Sí. Él no lo hizo. Porque si usted me dijera, mire, nosotros, aunque invertimos poco, pero planificamos esto, no lo hizo. Y no quedábamos mal en las pruebas PISA porque la República Dominicana no era medida. No participaba. En ese periodo en que Leonel Fernández era presidente. Y sí, claro que una buena decisión fue la de que el país comenzara a ser medido con otros 70 y tantos países del mundo, incluyendo a los países y principalmente a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y otros 10 países de América Latina, y que esto nos permitiera, en primer lugar, saber cuál es la situación real del sistema educativo en la República Dominicana, los retos y los desafíos que tiene. Y es verdad, quedamos en los últimos lugares, tanto en la primera evaluación que se nos hizo como país, que fue en el 2015, como en la evaluación del 2018. Y la razón de eso no es el hecho de que se hizo una cosa y se dejó de hacer la otra, o no se comenzó por lo que quería este sector de Leonel Fernández y sus seguidores, de que el problema es la calidad, no la inversión. El problema fundamental ha sido el tema de la poca inversión que se ha hecho en la República Dominicana, y qué bueno que se haya dado ese paso, pero ahora, en la dirección en que tú señalas, Uchi, los retos son cuáles acciones llevar a cabo para que realmente se pueda impactar en la calidad de la educación, después de haber hecho esa inversión del 4% que se necesitaba en el país. Y claro, una de ellas y tiene que seguir siendo el hecho de que se aprovechen las horas de clase en nuestro país,
que no se pierda docencia, que los niños y las niñas puedan ver cumplido este derecho que tienen a la educación. Y hago referencia a esto porque la semana pasada que iba a haber una reunión entre la ADP y el Ministerio de Educación para llegar a acuerdos sobre una serie de demandas que tiene el sector de maestros en la República Dominicana, demanda que ha llevado a que algunas seccionales pues paralicen docencia. Pues se hizo, a pesar de las directrices que había enviado la ADP y su organismo máximo de dirección, de que no se iba a paralizar docencia por movilizaciones o por actividades que haga la ADP, pues se paralizaron en algunas seccionales, y esto ha hecho que ese diálogo también entre el Ministerio de Educación y la ADP esté paralizado, esté detenido, cuando lo que se requiere es que ambas instituciones, Ministerio y ADP, busquen salida y busquen alternativa sobre lo que hay que hacer en la República Dominicana para mejorar la calidad de la educación. La presidenta de la ADP, a propósito de eso, dio unas declaraciones que parecen fruto del vendaval de críticas que le cayó encima a la ADP, porque se evidencia con esa actitud de quitarle clases a los hijos de los pobres, de que una de las retrancas que tiene nuestro sistema es la ADP, es la Asociación Dominicana de Profesores, que le ha cogido con no dar clases. Y aquí no se puede dejar de dar un día de clases. Cada día de clase que se le quita a los pobres los pone en una situación de más vulnerabilidad y de más desventaja en un mundo globalizado. Hoy día hay que preparar a los muchachos para que puedan competir por trabajos en cualquier parte del mundo, aunque lo estén desarrollando desde su casa, porque ese es el mundo de hoy. Y lo será mucho más cada día que pase. Ahora, el doctor Leonel Fernández dice en su artículo, habla de que la educación que se ha venido dando centrada en el maestro está desfasada, lo cual es verdad, pero eso lo ha dicho todo el mundo. Aquí lo ha dicho Darwin Caraballo, el secretario ejecutivo de PISA, el director ejecutivo de Educa. Bueno, estuvo aquí la semana pasada, sí, y lo dijo una vez más, lo ha dicho antes, pero eso lo ha dicho todo el que ha estudiado el fenómeno de la educación de hoy, que no puede ser la misma de ayer. Ahora, eso lo ha dicho todo el mundo, lo que está diciendo Leonel Fernández, que la educación de hoy tiene que centrarse en el estudiante, que ya no es memorizando cosas, que ya es haciendo trabajos para aplicar los conocimientos. Pero Leonel Fernández no hizo ese cambio en la educación. Eso que él dice que hay que hacer, no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque sí se necesita la inversión para hacer el cambio. Porque nada más en la capacitación de los maestros para cambiar todos esos paradigmas, hay que hacer una inversión. Y él no lo hizo. Entonces, él habla de que hay que preparar a los estudiantes para la educación, para el conocimiento, la sociedad del conocimiento y todas estas cosas. Entonces, él está diciendo ahora cómo se debió aprovechar el 4%. Y tiene razón, pero es que él ni siquiera quiso hacer la inversión. Hay que dar 2 pasos, hacer la inversión y después organizar la cosa. Él no dio ninguno de los 2 pasos. El gobierno de Danilo Medina dio el paso porque era un reclamo, yo creo que más por el reclamo de la sociedad que por estar convencido de lo que había que hacer. Pero lo hizo. La inversión está ahí, no está sirviendo para nada, pero está la inversión y esa es la base para hacer lo que hay que hacer. Así es. Entonces, ahora el doctor Fernández escribe sobre el futuro de la educación. Bueno, pues bien, doctor Fernández, sin inversión no hay futuro. Sin inversión no hay futuro. Hoy, usted admite que en el futuro la República Dominicana va a requerir que se invierta
aún más del 5% del Producto Interno Bruto en educación. Él lo dice en el artículo de hoy, que se requiere más que el 4%. Más que el 4%. Pero entonces debería, y esto para concluir ya, él debería explicarle a este país por qué él puede ganar, él puede volver a gobernar. Y nos vamos a llevar de que él dice que se necesita más del 4%, cuando antes hizo una ley que decía que era el 4% y no la cumplió. Entonces, él debería explicarle a este país una cosa que no ha explicado y que es fundamental. ¿Por qué él firmó en una cumbre de presidentes en Argentina un compromiso por el 5,5% del Producto Interno Bruto para la educación? Y después de que firmó ese compromiso por el 5,5%, vino aquí a decir que no hacía falta el 4%, que el problema no era de dinero. Entonces, ¿cómo podemos pensar que las opiniones que está dando en este artículo de hoy, él va a cumplir con eso, que él tiene el propósito de hacer eso? No, en lugar de él cumplir su propia ley, que la violó durante todo el tiempo que gobernó, ¿qué hizo? Obras monumentales, de las cuales salieron muchos multimillonarios. Obras monumentales. Eso fue lo que hizo. Que si bien algunas de esas obras son útiles, como por ejemplo el metro, pero era mucho más necesaria la educación, mucho más necesaria. Pero las obras de relumbrón, que no solamente sirven para la propaganda, sino también para el enriquecimiento de sus adláteres. Entonces, lamentablemente, si las propuestas electorales, yo supongo que esto es una propuesta que él está haciendo, que hay que invertir más del 4%. Si las propuestas electorales son de la boca para afuera, hay que tomar en cuenta las contradicciones de los hechos. En las palabras él es un maestro, en las palabras. En los hechos, todo lo contrario. Una cantidad de paradigmas que él ha dicho en todo, en educación, en justicia. El fardo de la prueba se va a invertir. Eso significa que mientras un ciudadano ante la justicia tiene el derecho a que se presuma su inocencia, en el caso de un funcionario público, si es acusado de un acto de corrupción, es él el que tiene que probar que los bienes que posee son lícitos, son bien habidos. Y él puso ahí jueces que cuando le llevaron a Félix Bautista y le mostraron una certificación de la Superintendencia de Bancos de que había depositado 27,000 millones, esos jueces que puso Leonel Fernández, políticos, de los cuales él es el jefe político, dijeron no al lugar, eso no se puede juzgar. Entonces, sus contradicciones no son semánticas, porque en eso es un maestro, repito. No son ni semánticas ni filosóficas tampoco. Él maneja todo eso. Sus contradicciones están en los hechos. Y eso es fundamental para alguien que ha gobernado 3 periodos, 12 años y quiere seguir gobernando. Entonces, tener experiencia tiene ventajas y desventajas. La gran desventaja es que se sabe qué hizo y qué no hizo. Y qué dijo que no hizo. Y qué dijo que hizo lo contrario. Porque todo eso está ahí, ante los ojos de todos. Por lo tanto, escribir este artículo hoy diciendo lo que hay que hacer para la educación le puede quedar bien a cualquiera que no haya gobernado, pero no al doctor Leonel Fernández. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Ya está con nosotros Bernardo Castellanos, quien es experto en energía eléctrica, y con él vamos a hablar sobre Punta Catalina, muchos temas interesantes que abordar sobre esta empresa eléctrica en nuestro país. No se vayan, regresamos en breve.